pongan de pie y pasar aquí. Estos salieron de acá. No sé si son nietos, bisnietos, no sé qué son míos, pero que salieron de acá seguro. Y creo que el secreto de ellos se lo propongo a todos ustedes, porque esto hoy le decía yo a Fabi, a Santi, por ahí se lo digo a Sebastián también. No es algo distinto. Ellos desarrollaron lo que tenían adentro. Y también el resto de los hermanos, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos jovencitos que vinieron a la iglesia de pronto con un montón de situaciones, hoy estén a cargo de una iglesia, sean pastores reconocidos, ungidos, gloriosos? El sábado en la reunión de mujeres me gocé porque a varias de las hermanas les pregunté, ¿y usted de qué iglesia es, hermana? Yo soy de Beltrán, del pastor Rogelio, decía. ¡Wow! Lo decían con satisfacción. Y esto que ellos tienen también es para cada uno de nosotros. Mi consejo es este, hermano: no le diga nunca no al Señor. Y no se aleje del Señor, y con su vida, como hizo con ellos, va a ser maravilla. Así que, ¿le parece si lo recibimos con un fuerte aplauso y ya le dejamos la reunión en sus manos? Bueno, Dios les bendiga. La verdad que para nosotros es un gusto, un placer poder estar en esta casa que hemos crecido, ¿no? Hemos vivido muchas cosas hermosas y donde también Dios tenía algo preparado para nuestras vidas. Y la verdad que estábamos pensando estos días, digo, qué loco volver después de tanto tiempo, ¿no? Siempre es hermoso llegar y saber de que fuimos parte de este lugar. Así que bueno, muchas gracias por el recibimiento y gracias por abrirnos las puertas de la iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios. La verdad que Dios ha sido fiel. Tengo una mezcla de sensaciones, de emociones, de gozo. Para aquellos que me conocen, saben que nacimos en este lugar. Esta casa fue la que nos abrió la puerta a nosotros en un momento muy duro de nuestras vidas, la cual el pastor Antico y su familia nos han recibido, nos han enseñado la palabra, nos han instruido en lo que Dios puede hacer con una familia, con una persona. Y realmente, pastor, agradecido de estar acá y poder compartirle un mensaje de parte del Señor, un mensaje muy conocido, una palabra muy conocida que está en la palabra. Y quiero que podamos ir a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Quiero hablarle del amor del Señor, el amor que Dios hizo y hace cada día en cada uno de nosotros, como Dios ama nuestras vidas. Míralo el que tiene al lado, decirle: Jesús te ama, bienvenido. Dale la bienvenida, decirle: Jesús te ama con amor eterno. Amén. Cuando el pastor Gabriel me invitó, no sabía qué hacer. Como le digo, una mezcla de todo. Amo este lugar, amo esta casa. Si fuimos encomendados en San Lorenzo, pero Dios nos preparó en este lugar para que podamos desarrollar hoy en día lo que realmente estaba en el corazón del Señor. Amén. Tiene el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra y ahora yo clamo para que tu presencia venga sobre nuestras vidas, para que tu amor se geste en nosotros, papá. En esta hora tu presencia comience a hablarnos. Padre, yo clamo en esta hora para que tu libertad venga, para que todo pensamiento contrario a tu palabra, toda resistencia a tu presencia sea quebrada en esta hora. Yo declaro ángeles en este lugar. Declaro, Padre, que tú traes libertad.
venga a nuestra mente y a nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y podemos hablar tanto del amor de Dios, de su amor, de tal manera que Dios nos ha amado en este tiempo. ¿A cuánto Dios amó y ama y sigue amando? Amén. Y podemos ver que en el libro de San Juan tenemos una palabra tan hermosa que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna. Pero dice que no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la expresión de tal manera que Dios nos amó expresa en nosotros un profundo sentido de autovaloración, aceptación y respeto a nosotros mismos. Cuando yo entiendo que Dios me amó de tal manera, yo entiendo que hay una expresión de amor de parte de Dios y un valor en mí. Decirle al que tiene al lado: te tenés que amar porque Dios te amó primero. Amén. La expresión de amor de Dios hacia nosotros es un sentido profundo de que me tengo que valorar. Tengo que autovalorarme, tengo que sentirme amado de parte de Dios, porque Dios me amó antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios en Jeremías 1:4 dice que antes que te formases en el vientre, Él ya te conocía. Y si Dios te conocía en una eternidad, es porque Dios ya te había amado, ya había pensado en ti. Por eso esa gracia de tal manera que te está amando, para que podamos entender que somos valiosos delante de la presencia del Señor. Decirle al que tiene al lado: sos valioso. Somos valiosos ante la presencia. Yo tengo que aceptarme a mí mismo, respetarme a mí mismo, porque hay un amor que fue derramado por mí para traer salvación. A pesar de las adversidades, de las condiciones, yo entiendo que cuando Dios me amó, hay una manera de amar que es a la manera de Dios. Cuando Dios amó al mundo de tal manera, expresó una expresión hacia nosotros de sentirnos valorados. Cuando nadie te miraba, cuando nadie expresaba afecto en vos, Dios te amó con amor eterno. Y dice la palabra en Corintios que el amor no deja de ser. Y el amor de Dios nunca va a dejar de ser en tu vida, en tu casa, en tu familia. Por más que te quiera escapar del amor de Dios, el amor de Dios no deja de ser y se va a gestar cada día en tu hogar. Amén. Y el amor de Dios no deja de ser. Entonces, si hace frío, hace calor, llueve, Dios te sigue amando de la misma manera. Si estás cansado, si estás frustrado, Dios te sigue amando de la misma manera. Porque de tal manera te amó Dios, para que podamos entender la profundidad del amor del Padre. Amén. Míralo el que tiene al lado y decirle: te amaron con amor eterno. Entonces, en lo personal entiendo que soy valioso. Hay un autocuidado hacia mi persona cuando entiendo el amor de Dios. El autocuidado hacia mí vale más. ¿Por qué? Porque entiendo que hay un amor que me amó primero. Entonces me tengo que valorar, me tengo que amar, me tengo que autocuidar a mí mismo. Porque hay algo que fue derramado en mi vida, que es el amor del Padre. Amén. Entonces entiendo que soy valioso delante de la presencia del Señor. Cuando yo me autovaloro, me autocuido, se genera una confianza en mí para comenzar a caminar en los propósitos del Señor. Cuando el amor de Dios entra a tu vida, a tu corazón, yo me autocuido. Entra una confianza, me entro a valorar. Entonces comienzo a caminar en los propósitos de Dios, porque entiendo el amor de Dios hacia mí. Y eso a mí me implica avanzar en los propósitos de Dios, porque no tengo que temer, porque el amor del Padre me cubre de todo mal, saca todo pensamiento cautivo. La palabra de Dios dice que
Nuestras armas, aunque estemos en la carne de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosa en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza. Entonces, cuando yo entiendo el amor de Dios, yo entiendo que hay armas espirituales en mí para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derribando todo argumento contra el conocimiento de Dios. Cuando yo entiendo el amor de Dios, hay un conocimiento en mí de amor, de autovaloración, de autocuidado, de confianza, y puedo acercarme a la presencia del Señor. Y cuando vienen argumentos antes del conocimiento de Jesús, yo lo puedo rechazar, lo puedo echar fuera. Porque mis armas no son carnales. Míralo el que tiene al lado y decir: tus armas no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tu oración, cuando vos entendés el amor de Dios, viene una oración para buscar al Señor, para derribar argumentos. Yo le decía al pastor el domingo pasado que ese lema yo lo enseño en Beltrán: oración, acción, transformación. Cuando yo entiendo el amor de Dios, empiezo a orar, pero también comienzo a accionar para que haya una transformación en mi vida. Porque el amor de Dios te empieza a transformar, comienza a producir un cambio en tu vida, en tu corazón. Como decía al principio, esta iglesia, esta casa fue la que nos abrió la puerta en los momentos más delicados de nuestras vidas. Entonces, en ese momento, cuando yo entendí el amor de Dios, entendí que había afecto, entendí que había abrazo, había contención. Le dije: Señor, ¿qué querés hacer conmigo? ¿Qué es lo que vos querés de mí? Con 18 años me había cansado de la vida que llevaba. Necesitaba otra realidad. Yo le decía al Señor: no puede ser lo mismo. ¿Por qué tenemos que vivir igual? Padecer igual todos los días. Y Dios habla a mi corazón y me da una palabra en Josué 1:8. Yo no conocía la Biblia, no entendía la Biblia. Tenía una Biblia porque me la había ganado en un concurso del pastor cuando tenía una radio en Luis Palacio. Mandamos un mensaje y el pastor hizo un sorteo y me ganó una Biblia y la tenía archivada. No la leía porque no la entendía. Pero en ese momento, cuando cansado, buscando el amor de Dios, Dios habla a mi corazón y me dice así el Espíritu Santo: lee Josué 1:8. Una voz audible que nunca me la pude olvidar. Y cuando abro la Biblia, busco, no sabía que existía Josué en la Biblia. La palabra de Dios dice: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo en lo que él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Había un factor que era el amor del Padre sobre mi vida, pero había que caminar en el propósito de Dios. Cuando yo recibo el amor del Padre, empieza a haber una confianza en mí, una autovaloración hacia Dios, hacia mi persona, de entender que había alguien que me amaba y tenía cuidado de mí. Amén. Míralo el que tenía al lado, decirle: Dios tiene cuidado de vos. Por más confusiones que tengamos en la vida, Dios tiene cuidado de nosotros. Yo me abracé de esa palabra y le dije: Señor, yo quiero vivir lo que vos querés para mi vida. Me costó morir. Un joven de 18 años con mi esposa, que en ese tiempo éramos novios. Yo tenía 16 años y ella tenía 13 cuando nos conocimos. Dos adolescentes que nos enfrentábamos a una realidad que no sabíamos nada. Pero la misericordia de Dios siempre nos guardó. Y en el momento de los 18 años que yo tomo la determinación de decir: sí, Señor, Dios comenzó a trabajar en mí. Comenzó a darme el amor que necesitaba, la paternidad de padre, que muchas veces nos fue negada desde chico. El amor de Dios va más allá de todas las cosas y trae una paternidad en nosotros y trae sanidad. Amén. Entonces, en lo personal, entiendo que soy valioso, me autocuido hacia mí, hacia mi persona, y eso genera una confianza para caminar en los propósitos de Dios, porque ya entiendo que no estoy solo, sino que Jesús camina conmigo. Amén.
Míralo el que tiene al lado y decirle: no estás solo. Jesús camina con vos. Y la manera de amar de Dios a sus hijos, hay 3 factores. Dios ama a modo de dejar todo, dejar su reino para morir por nosotros. Dios te amó de modo de dejarlo todo, dejar su reino para morir por nosotros. Pero también te amó de una forma, sin importar la condición. Te amó tal cual sos. La forma de amar de Dios no importa la condición, sino que te amó tal cual sos. Entonces, si Dios te amó en tu condición, te amó tal cual sos, yo tengo que empezar a autovalorarme, a sentirme que no estoy solo. Me tengo que sentir valioso, porque Dios me amó tal cual soy. El amor de Dios no vino a quejarse, a instarme a Rogelio, tenés que cambiar. No, Dios primero me amó. Y el amor de Dios produjo un cambio en mi vida. El amor de Dios provocó un cambio en mi manera de ser, en mi manera de pensar. El amor de Dios trajo la paternidad, la seguridad de entender que no estaba solo. Amén. Pero también me amó por medio de que Él, yo tengo salvación. Por medio de Él tenemos salvación. Tenemos perdón, somos redimidos para formar parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. El modo de Dios es que te dio salvación, te rescató de la esclavitud para darte vida, para darte algo nuevo, para generar un cambio en tu casa, en tu familia, en tu generación. El amor de Dios provoca cambio. Pero el cambio empieza por nosotros. Dios me amó y su amor fue el que me cambió. Yo tengo que amar para producir un cambio en otros. Si vos querés que tu familia cambie, tenés que amarla. Si vos querés que tu marido cambie, tenés que amarlo en el amor de Dios. Si vos querés que tu esposa cambie, tenés que amarla en el amor de Dios. En ese amor que Dios te amó a vos y provocó un cambio. Porque el cambio comienza por uno. Y luego ese cambio nosotros lo podemos manifestar para que la gracia de Dios también se manifieste en otros. Amén. Somos redimidos, somos transformados por el Señor. Por ese amor Dios quiere transformarnos. ¿Por qué te digo que el amor transforma? Te voy a contar un testimonio, tengo varios. Me anoté uno. Hubo un tiempo que nosotros ministrábamos en San Lorenzo, estábamos en el Arca de Noé, ministrábamos la alabanza con mi esposa, éramos líderes de jóvenes. Y llegó un momento que en mi casa yo guardaba plata en un cajón. Y en un tiempo empezó a faltarme plata. Y yo por ahí le decía a mi esposa: ¿vos me sacaste plata de acá? No, me dice, raro. Pero no faltaba poquito, faltaba mucho. Dice, a lo mejor comprando, pagando algunas cosas, a lo mejor la toqué y no me di cuenta. Bueno, así pasaron 3, 4 veces. Hasta que llegó un momento que tenía que pagar una cuenta, fui a buscar la plata y de lo que yo había juntado tenía la mitad. Y digo, Señor, ¿qué está pasando? En un momento viene Nehemías y me dice, estuvo fulano, comió acá y le digo, y mami no, mami estuvo trabajando todo el día, pero él vino, comió, entró a la pieza y después al rato se fue. Listo. Familiar muy allegado a nosotros. Cuestión de que pasó, oramos, yo trataba de calmarme, trataba de estar tranquilo, de ser de testimonio. Cuestión que en un sábado estábamos adorando a Dios, le llega una llamada a mi esposa y me dice, fulano de tal entró a tu casa por la ventana. Salí corriendo, mi cuñada me prestó la moto y me fui a mi casa a buscarlo. Hermano, en ese momento no pensé que era cristiano, lo fui a buscar. Era mi casa, eran mis pertenencias. Llegué al lugar y no lo encontré, lo busqué por todo el barrio y no lo encontré.
volví a la iglesia y hablo con el profeta. Le digo, mire, profeta, me pasó esto. Me mira el profeta sabiamente y me dice, Rogelio, ¿cuántas veces Dios te perdonó a vos? Yo lo quedé mirando. De la manera que Dios te perdonó a vos y te amó, de esa manera tenés que perdonar y amar. Andá y decirle a esa persona que lo perdonás y lo amás. Hermanos, cuando yo salgo con otra mentalidad, con otra manera de expresarme a lo que fui la primera vez, encuentro a esa persona. Y cuando la tengo enfrente, le digo, como Jesús me perdonó a mí y como me amó a mí, yo te perdono y te amo en el Señor. Y abracé a esa persona y esa persona se comenzó a quebrar delante de la presencia de Dios. Y el amor de Dios provocó un cambio en él. Una persona adicta robaba a todos los familiares para drogarse. Pero esa noche hubo un quiebre. El amor de Dios entró en su corazón y provocó un cambio. Comenzó a congregarse. Se casó en la iglesia. Tuvo un hijo con su esposa. Y hoy están alejados de todo lo que es la esclavitud. ¿Por qué te digo que el amor de Dios transforma y provoca cambio? Porque primero entra en nosotros. Por eso esa tal manera de Dios amarnos a nosotros. Nos ama de modo, de forma, para traer salvación a nuestras vidas. Y de eso se trata el amor. De poder perdonar. Amén. La palabra de Dios dice que el amor es sufrido. ¿Cuánto lo han escuchado? Y otro testimonio más que quiero comentarte. Yo te quiero hablar del amor de Dios, porque cuando el amor de Dios entra en un corazón, es imposible esconderlo. Es imposible no manifestarlo. Porque cuando vos entendés que Dios te amó, eso implica que yo tengo que amar. Porque Él me amó primero. Y si Él me amó primero para provocar un cambio en mí, yo tengo que amar lo que está en mi entorno para que mi entorno produzca cambio. Amén. En el 2022 estábamos en una convención de la UAP en Rosario. En un momento, en una reunión, creo que fue una de las últimas, una mañana, estábamos adorando a Dios, una presencia del Señor como había aquí cuando los hermanos estaban ministrando. Yo levantaba mis manos y oraba a Dios. Y en un momento Dios me lleva a mi niñez, a la edad de 8 o 9 años, en una pieza, en un cuarto precario, lleno de niños. Y era en el barrio donde nosotros nos criamos, en Santo Tomé, una escuelita dominical. La señora enseñándonos la palabra de Dios y dándonos una merienda que eran buñuelos, torta frita, con mate cocido. Y cuando yo me veo en ese lugar, siento la voz del Espíritu Santo y me dice, ¿qué es de ese lugar? ¿Qué es de esa gente? ¿Qué es de esa iglesia? Y entró una desesperación de amor en mí. ¿Qué es de esa familia? ¿Qué es de esa mujer? Y comencé a desesperarme y comencé a orar y pedirle a Dios de poder encontrarlos. Porque de eso se trata el amor, de poder impartir de lo que hicieron con vos, para poder provocar un cambio en la sociedad. Y comencé a desesperarme en Facebook, en contacto que teníamos ahí en Santo Tomé con amigos. Una desesperación de un año orando. Y Dios vuelve a hablarme en San Nicolás, cuando se hizo la convención en San Nicolás. Y me vuelve a remarcar, después de 2 años, la misma pregunta. ¿Qué es de ese lugar? Nuevamente empezamos a orar. Gracias a Dios, con mi esposa pudimos ubicar a la persona, pudimos orar por ella, pudimos honrarla. Pero de eso se trataba el amor. Y Dios me decía, decile que lo que hizo no fue en vano. Hermano, cuando hace algo por amor no es en vano. Porque Dios trae recompensa. Dios da frutos. Míralo al que tiene al lado, decirle, no te angusties. Porque lo que haces por amor no es en vano, sino que Dios trae recompensa. Sino que la presencia de Dios provoca un cambio. De eso se trata el amor. De ser amado por Dios,
de autovalorarme, de autocuidarme para Dios, pero para provocar un cambio con la manifestación de Dios, donde Dios me envíe. ¿Qué estás haciendo hoy por el Señor? Míralo al que te habla y decirle: ¿qué estás haciendo hoy por Dios? Porque déjame decirte algo, iglesia. Perdón, pastor, pero el pastor no murió por vos. Los pastores no murieron por vos. El que murió por vos fue Jesús. Y al que le vas a rendir cuenta es a Jesús. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo por el amor que fue derramado por vos, por tu condición, por tu esclavitud? ¿Qué estás haciendo? Lo que hagas para Dios no es en vano. Hermano, yo cuando entré a este lugar, yo me conformaba con cuidar la puerta, entrar al cuartito, interceder y adorar a Dios con todas mis fuerzas. Pero sentía la voz del Espíritu Santo que me decía: Rogelio, no te conformes. No te conformes. No te conformes. El amor de Dios no se conforma, porque Dios te ama todos los días diferente. La misericordia de Dios se renuevan todos los días. Cuando yo entiendo que el amor de Dios todos los días es diferente, provoca todos los días diferente algo en nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, comían maná, y ellos podían guardar el maná para el otro día. Había ciertos días que no lo podían guardar. ¿Por qué? Porque se echaba a perder. Dios todos los días te va a dar algo diferente. No podés decir que amás a Dios, que servir a Dios y vivir una realidad todos los días lo mismo, porque te estás mintiendo a vos mismo. No te estás dejando transformar por el amor de Dios. No te estás dejando procesar por lo que Dios quiere hacer con vos. Yo le digo a la iglesia de Beltrán, ¿vieron que cuando entra alguien a la iglesia que conoce la palabra de Dios, qué te dice? Pastor, yo de a poco. No sé si lo han escuchado los pastores o algún líder, o invitaste a alguien, de a poco. Y yo le hago esta pregunta: ¿el de a poco es de parte del Señor o es de parte tuya? Porque si es tu a poco, estás estropeando el propósito de Dios. Pero si es el a poco de Dios, Dios te va a decir cuándo tenés que avanzar y cuándo te tenés que quedar quieto. El a poco tuyo, que sea de parte de Dios. El a poco que Dios quiere para tu vida, que seas que avance. No el a poco humano, que limita el poder de Dios, que limita el amor de Dios. No, yo voy de a poco, y por ir de a poco nos limitamos a lo que Dios quiere hacer. No te limites, porque el amor de Dios es grande y no deja de ser. Y si no deja de ser, el amor de Dios se va a gestar en vos y va a provocar un cambio. Míralo al que tiene al lado y decirle: deja que el amor de Dios provoque un cambio en tu vida. Porque si el amor de Dios no provoca un cambio, no lo estoy amando, iglesia. Y una realidad muy dura, que si el amor de Dios no provoca un cambio en mí, es porque no lo estoy amando. En el 2016 estábamos acá, una palabra profética, palabra del año. Yo salgo de la reunión un domingo y le digo: Señor, yo me quiero enamorar de vos. Digo yo, chao, me encierro en mi casa una semana, me pongo a ayunar, a orar. Dios me enamora de Él y empiezo a ver ángeles, empiezo a volar. Hermanos, entré en un proceso que parecía que todos me atacaban. Parecía que todos te hacían la guerra. Yo tenía anemías chico en ese momento que todos me lo fajaban. Y yo tenía que morderme el labio y mirar para abajo. Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: si no te enamorás y no amás lo que yo amo, no me vas a amar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y yo entendí que tenía que amarlo a Dios y amar la creación de Dios. Amén. Mateo 22. El libro de Mateos
22, 37 y 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a Dios, me autovaloro, porque el amor de Dios está en mí, y eso me da legalidad para amar a mi prójimo. Míralo el que tiene algo, decirle: te tengo que amar. Aunque sos cabezón, terco, te tengo que amar. Un pueblo duro, rebelde, en el desierto, hacía renegar a Moisés. Y sin embargo el amor de Dios se manifestaba con ellos, dándole de comer, dándole agua, guardándolo del frío, del calor. El amor de Dios no deja de ser. Por más que te quiera escapar del amor de Dios, Dios siempre va a estar buscándote. Amén. Decíamos que su amor provoca un cambio en nosotros. Tengo que aprender a amar a Dios, luego amarme a mí, amar a mi prójimo y amar la creación de Dios. ¿Cuánto nos falta aprender, iglesia? ¿Cuánto nos falta amar? ¿Cuánto amor nos falta a la sociedad, a la juventud, a la adolescencia, a la niñez, a los adultos mayores? Que muchas veces los dejamos de lado porque pensamos que ya no tienen más pila. ¿O cuánto pensaron eso? Yo ya en Beltrán tengo una pareja de 83 y 77 años. Y lo voy a buscar en mi auto para que ellos reciban la palabra. Y si ellos no pueden venir a causa del frío o del calor, mando un hermano para que le comparta la palabra. Y de eso se trata el amor. La palabra de Dios dice: ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Y cuando hablamos de toda criatura, hablamos de todo. El bueno, el malo, el que me cae bien, el que me cae mal. Criaturas, son todos. No, pastor, yo le predico únicamente a él porque con él hablamos y me llevo bien, entonces le predico, le imparto palabra. No, hermano, no se trata de engordarse el uno con el otro. Se trata de predicar a toda criatura para obtener salvación. Este año me dispuse una meta. El viernes arranqué un curso de lenguaje de señas. Tenemos en la familia, de parte de mi esposa, una persona, un tío que es sordo a causa de una enfermedad que tuvo de meningitis y quedó sordo, y por lo tanto nosotros decimos que es mudo, pero no, es sordo. Entonces al no escucharse no puede hablar. Y entró una desesperación en mi corazón. Por bien, fue pagado por un precio, como yo también fui pagado por un precio en la cruz. Y necesita de la contención de Dios. Necesita que alguien se exprese con él. Necesita interactuar con alguien, saber cómo está, cómo se siente. Y entró una desesperación en mí para hacer ese curso, porque eso se trata el amor. Ver al necesitado, ir a la necesidad de poder impartir lo que Jesús hizo con nosotros. El amor de Dios sana. El amor de Dios restaura, libera, transforma, trae salvación. El amor de Dios no deja de ser, y nada es imposible para Dios. En un momento a la persona la traje a la iglesia porque estaba en un momento de desesperación, es adicto, es consumidor de drogas. Y en un momento lo llevé a la iglesia y me dice el profeta: no te hagas problema porque viene un pastor invitado y yo voy a traducirlo, yo sé hacer lenguaje de señas. Le digo: Diego, decime cómo le puedo decir que Jesús lo ama. Diego me dice: hacele la seña de la cruz, de los clavos y el corazón. Me paro enfrente de la persona, le hago la seña, le hago el corazón, y esa persona comenzó a llorar. La necesidad del amor de Dios en él me partió el alma. Y hablamos del amor de Dios, del poder, de los milagros, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia en la sociedad para manifestar el amor de Dios? ¿Cuáles son tus metas este año? ¿Cómo comenzaste el año? La palabra de este año es
portadores de luz. La luz también provoca cambio. La luz tiene que provocar un cambio en vos para que vos provoques cambio en otro. Si no, no tiene sentido. ¿A dónde estás llevando la luz de Jesús? La luz de Jesús va acompañada al amor de Jesús. Aquel que te amó con amor eterno, sin importar tu condición, te dio vida, te dio nueva vida, restauró tu casa, tu familia, tu matrimonio. De eso me tengo que encargar. Pablo en sus cartas hablaba con Timoteo e instaba a predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y cuando hablamos en tiempo es cuando estamos bien, cuando todo está pum para arriba, estoy encendido en el Señor. Pero fuera de tiempo es cuando hay adversidades, cuando hay procesos, cuando hay dificultades, cuando no tengo fuerza. También debo predicar el evangelio. También tengo que ser luz. También tengo que derramar el amor de Dios, aquel amor que me amó a mí primero. Amén. Decíamos que el amor de Dios no deja de ser. Primera de Pedro 4:8 dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Cuando vos amás a alguien, estás cubriendo multitud de pecados. Porque el cambio del amor de Dios que fue provocado en vos, ese amor que vos impartís, provoca un cambio en la persona. Esta persona que yo abracé y le dije que lo amaba y lo perdonaba, porque entendí que Dios me había amado a mí primero, yo le impartí el amor y provocó un cambio en él. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Primera de Corintios 13:13, quiero darte fundamentos que están en la Biblia. No es que se me ocurrió de hablar del amor, sino quiero hablarte con fundamentos que están escritos en la palabra del Señor. Primera de Corintios 13:13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay algo en el amor que produce cambio, que provoca cambio, que trae libertad, que sana, que libera, que restaura, que transforma. Pero me tengo que gestar del amor de Jesús. Tengo que entender que me amó de tal manera. Mira al que tiene al lado y decirle: Jesús te amó de tal manera. No seas cabezón. Hermano, tenemos que entender que hay un amor que se entregó por nosotros para darnos vida. ¿No es amor esa expresión? San Juan 13:35, pasajes conocidos. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo te va a identificar la gente? En el amor de Jesús. ¿Cómo te van a identificar que sos cristiano? Cuando impartas del amor de Dios. Míralo el que te nalo, decirle: cuida tu testimonio afuera. Hermanos, estamos expuestos a una vidriera afuera. La gente te va a conocer por lo que estás haciendo y se van a dar cuenta si sos cristiano o no, a causa de tu conducta, a causa de tu testimonio, a causa del amor que estés haciendo en este tiempo. El amor de Dios sanó al hijo pródigo. ¿Cuánto conocen la parábola del hijo pródigo? ¿No fue amor? ¿No fue el amor de Dios hacia el hijo pródigo? El libro de Lucas 15, 20 y 24 dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre,
y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner anillo en sus manos, calzado en sus pies, traer el becerro y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El amor del Padre trajo sanidad a un corazón que había creído que lo había perdido todo. Y el amor no lo condenó, no lo juzgó, sino que la palabra nos enseña que se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. El Padre no mira tu condición. Jesús no mira tu condición, tu problema. Está dispuesto a abrazarte a pesar de, a sanarte, a darte realmente lo que Él quiere darte. La palabra dice que le puso anillo, calzado, vestido, lo vistió nuevamente, lo sentó en la mesa y se gozó con Él. Esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros como hijo. Si sos un hijo pródigo, este es el momento, esta es la noche para que puedas volver a los brazos de papá. Entonces el amor del Padre sanó al hijo pródigo. El amor del Padre me lleva a mí a mirar a mi hermano diferente, a no juzgarlo, a entenderlo, a cuidarlo. Decirle a tu hermano: te tengo que cuidar. Cuando yo entiendo el amor de Dios, yo no juzgo a mi hermano, sino que lo entiendo su condición, entiendo su proceso, pero entiendo que también lo tengo que cuidar porque lo estoy amando. Ahora, si no lo cuidas, ya sabemos que no hay amor. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado que cuando no cuidas a tu hermano, no lo estás amando. Cuando no entendés a tu hermano, no lo estás amando. Hay una necesidad del amor de Dios para transformarnos, para guiarnos. Yo necesito amar a mi hermano, cuidar a mi hermano, proteger a mi hermano. El que está al lado tuyo es tu hermano. Aunque sea familiar, es tu hermano en Cristo. Y si es tu hermano en Cristo, tenés que amarlo como Jesús te amó a vos, como se entregó por vos. De esa manera también lo amó y se entregó por él. Pero esa manera Jesús quiere provocar un cambio. Amén. El amor de Dios me lleva a mí a amar a mi familia. No, pastor, yo no amo a mi familia. Me hicieron la vida imposible. El amor de Dios te enseña a amar, porque te amó primero. Entonces yo puedo amar a mi familia, puedo amar a mis padres, puedo amar a mis hermanos, puedo amar a mi esposa. Y si sos esposa, podés amar a tu esposo, podés amar a tus hijos. Porque hay un amor de Dios que entró primero en vos. Decirle al que te ha dado, dejar entrar el amor de Dios a tu vida. Tengo que aprender a amar lo que Dios ama en este tiempo. Míralo al que tenía al lado, decirle: ¿me estás amando? Depende de la cara y la expresión, te vas a dar cuenta. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Gracias. Aleluya. El amor de Dios es tan grande que no deja de ser. Y Dios te amó de tal manera que lo dio todo. No para condenarte, sino para que el mundo sea salvo por medio de ese amor. Y si Dios te dio salvación,
¿Quién soy yo para condenar a mi hermano? ¿Quién soy yo para condenar a una sociedad? Hoy mi oración, pastor, es ¿cómo injerto a alguien en la sociedad nuevamente? ¿Cómo injerto a un drogadicto, a un adicto, a un borracho? ¿Cómo injerto a una persona que está en situación de calle? Y le digo, Señor, ¿cómo hago para injertarlo nuevamente a la sociedad? Es una desesperación que está en mi corazón. Y yo entiendo que tengo que amarlo primero, pero también tengo que orar, tengo que accionar para que haya una transformación. ¿Cuántas personas necesitan el amor de Dios? Y te están esperando a vos. Tu familia, tu casa, tus amigos te están esperando a vos. Que te despiertes e impartas el amor de Dios. Tengo que en este tiempo amar a mi iglesia, mi casa. Tengo que aprender a valorarla. Si no valoras tu casa, si no valoras tu iglesia, si no valoras a tus pastores, porque no te estás valorando. Porque cuando yo entiendo el amor de Dios en mi vida, me autovaloro y puedo valorar lo que está alrededor mío. Una expresión de amor. Pablo y Silas. ¿Quién no conoce la historia de Pablo y Silas? Hechos 16. Encarcelados, golpeados, metidos en el calabozo de más adentro y en el cepo. Pablo y Silas tenían dos opciones: o se dejaban morir o le daban la gloria a Dios. Pero ellos entendieron que ellos fueron amados. Y cuando entendés que sos amado, vos empezás a adorar a Dios, vos empezás a clamar. La palabra dice que Pablo y Silas comenzaron a adorar y a cantar cántico, y los presos oían. Y vino de repente a ese lugar donde la cárcel comenzó a sacudirse, las cadenas empezaron a romper y la gloria de Dios descendió con poder y trajo libertad a ese lugar. Cuando yo entiendo el amor de Dios, no importa la condición, en tu proceso, ¿te dejás morir o buscas a Dios? Pero hay una cosa: el proceso no te mata, el proceso te capacita, te enseña y te envía adelante. Pablo y Silas tenían dos opciones y apostaron el amor de Dios y provocaron la presencia del Señor en ese lugar, en esa cárcel. Y no solamente los presos fueron liberados de sus cadenas, de las cárceles, sino que el carcelero aceptó a Cristo en su corazón. Hubo salvación en su casa. El amor de Dios provoca un cambio en nosotros, pero también a nuestro entorno. Cuando yo entiendo el amor de Dios en mi vida, puedo provocar un cambio en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Tengo que dejarme amar. Decí conmigo: tengo que dejarme amar. ¿Por qué te hablo del amor de Dios? Porque el amor de Dios te está llamando. El amor de Dios se quiere gestar en vos. No importa tu condición, no importa si estás enojado, si estás chinchudo, si viniste cansado del trabajo. El amor de Dios te quiere amar, porque el amor de Dios no deja de ser. El amor de Dios te libera. Se estima que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 148 veces que aparece la palabra amor. Y esto no es casualidad, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor no deja de ser. Entonces, si Dios me está hablando tantas veces del amor, es necesario que comience a amar. Primera de San Juan 4:7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
más de 148 veces la palabra amor. Porque el amor de Dios te está buscando. ¿Qué, pastor? ¿No hay amor? Sí, hay amor. Pero necesitas injertarlo en vos para que ese amor empiece a producir cambio en nosotros. Y para ir terminando, quiero que podamos buscar el libro de San Juan 21. Gloria a Dios. El libro de San Juan, capítulo 21, a partir del versículo 15. Hablábamos de la expresión del amor de Dios. Hablábamos que Dios nos amó de tal manera y continuamente queriendo provocar el amor en sus discípulos, en la multitud, aún en nuestras vidas. El amor de Dios transforma. El libro de San Juan 21, versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le haya dicho la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le estaba impartiendo del amor de Dios, de la paternidad del amor de Dios a Pedro, porque había una necesidad de la paternidad de Dios para transformar un territorio. Pedro entendió que necesitaba de la paternidad. Cuando Jesús le dice: apacienta mis ovejas, le estaba diciendo: ten cuidado de tus hermanos, cuídalos, protégelos, direcciónalos. No los juzgues, ámalos como yo te amé. En otra expresión, Pedro sentía la paternidad de Dios y era una necesidad de poder volcarla. Y yo te hago una pregunta, iglesia: ¿lo amas? ¿Lo estás amando? ¿O simplemente venimos a este lugar por los panes y por los peces? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y puedas analizar la situación.